nombres políticos sociales, marcaban esta tergiversación. Y la postura que luego nosotros vamos a proponer defender, que además no es una lectura, una propuesta nueva, inédita, sino que simplemente consideramos recoge aquellos datos que no han visto otras antropologías. Dijimos que era importante también tener en cuenta, y esto sobre todo habiendo leído ya el artículo de Héctor que habla de la crisis, que cuando nos referimos al término crisis, nos referimos, estamos marcando no solo el hecho de que pueda haber desaparecido algún constructo social, político que se haga sobre las bases de estas antropologías, esto es más evidente, como dije en la clase anterior, respecto del colectivismo, pero sí, y no tanto del individualismo, pero sí que están en crisis. ¿Por qué? ¿Qué significa que estén en crisis? Que ninguna de las dos da respuestas posibles, atendibles o racionales a los problemas de la convivencia humana. Más allá, como vamos ahora a retomar y profundizar un poco, que el individualismo, tal vez la perspectiva, hoy se habla de hiperindividualismo, dado el grado de exacerbación de la misma, esté todavía latente, presente, o se muestre como telón de fondo de la realidad, eh, a pesar de ello, está completamente agotada si lo miramos desde el punto de vista de que pueda ofrecer respuestas posibles y aceptables para el desarrollo de la condición humana. En ese sentido, el paradigma está completamente agotado. Ahora, su subsistencia, que vamos a ver, está ligado sobre todo tiene fuertes enclaves económicos, podría explicarse precisamente por esta segunda circunstancia. Pero en punto a recuperar lo humano, insisto, y esta es la idea del trabajo de Héctor Negri, se encuentran completamente exhaustas o agotadas. Vamos a ver, Marina, si podés, si encontrás el Power de antropología, es el primero que se puede Dale. compartir. Eh, Ahí estamos. Bien. Vamos a desarrollar algunas ideas en base a este Power. Bien, tenemos entonces perspectivas antropológicas. Baja el otro cuadro. Bien. Acá tenemos, como ustedes están viendo, el término relación y tres posibilidades, tres salidas. ¿Por qué usamos esto? El primer motivo es porque cuando hablamos de ser humano, cuando hablamos de nosotros, está ya suficientemente asentado o dilucidado que los seres humanos somos aquellos que tenemos una triple posibilidad de salida hacia lo que no somos nosotros, o algunos lo llaman de apertura. ¿Mm? Si que tiene problemas, sí, si podés volver a ingresar, tal vez lo puedas ver. Hay una triple apertura del ser humano. Esta triple apertura se da con uno mismo, con la propia conciencia, con el otro y con Dios.
Incorporaríamos dentro de con el otro también la posibilidad de la apertura con lo que no son otras personas, como puede ser el entorno, lo que llamamos medio ambiente, naturaleza. Estas son las tres salidas. ¿Para qué nos sirve conocerlas, conocer estas posibilidades? Porque las antropologías van a variar o van a cambiar en función de estas salidas. Algunas privilegian, algunas son privilegiadas y otras son disimuladas o directamente negadas. Diríamos que en el caso del colectivismo, de la filosofía de la totalidad, en sus orígenes, si bien había un vínculo con el entorno, este no era demasiado importante, no había una relación o una llegada a sí mismo, porque todavía no había, como contamos, una clara autoconciencia, lo que iba a permitir o lo que iba a suponer entender al otro como otro igual a mí, y sí con Dios o con lo absoluto en términos filosóficos. En el caso de Dios me refiero a creencias, a diferentes creencias que tienen que ver con el pensamiento de que hay una realidad trascendente. Entonces me refiero a cualquier tipo de vínculo, religión o respuesta cultural en este sentido. Cuando aparece esto es casi uniforme en las primeras edades, protohistoria, edad antigua, medioevo, renacimiento, y allí eclosiona, va a cambiar la actitud del sujeto y va a pasar lo siguiente. En primer lugar, la única salida o la salida más reivindicada con la modernidad va a ser con la propia conciencia, con la propia subjetividad. En cuanto a la relación con Dios, y lo vamos a ver en un rato con algunos ejemplos de este tipo, se va a negar el vínculo con Dios. Por eso en el Renacimiento y modernidad inician movimientos, entre otros, como el ateísmo, el agnosticismo, posiciones que niegan ese vínculo que comunidades anteriores, al menos si nos enfocamos en Occidente, tenían. Y respecto del entorno y los otros, acá va a haber un cambio bastante fuerte. Primero, porque al crecer la imagen del yo en la lectura o en la perspectiva egológica, el otro va a haber disminuido su papel e importancia. Y en segundo lugar, la relación con el entorno ya no va a ser una relación armónica, como podía haberlo sido en épocas anteriores, sino que va a comenzar a ser una relación de carácter destructivo. Es en el Renacimiento de la modernidad donde empieza a degradarse el medio ambiente en torno a naturaleza o ámbito sistema ecológico, llámenlo como quieran, por una labor, diríamos, por una actividad cultural, por un trabajo específico respecto del hombre, del ser humano. Y digo una degradación que cada vez se hace más profunda, teniendo en cuenta una de esas posibilidades, no necesariamente la intención de dañar al planeta, si se quiere, sino como resultado de lo que algunos llaman las acciones o los efectos de las acciones directas, que son los efectos indirectos. Si, por dar un ejemplo, necesitamos de la madera para calefaccionar los hogares, y esto es una búsqueda del hombre, un avance, descubrir que la madera permite generar energía para protegernos del frío. El problema está en no ver, no poder ver o no haber visto, ya sea lo marquemos como potencial, a futuro como hecho pasado, que la extracción indiscriminada en la búsqueda de
por ejemplo, calefaccionar los hogares a nivel mundial, va a producir consecuencias en última instancia nefastas y negativas, que en el caso de los efectos indirectos de la acción pueden haber sido previstos, en la mayoría de los casos pueden no haberse tenido en cuenta esta circunstancia, y como lo vemos en la actualidad, hoy tomando conciencia de estos efectos indirectos, no cesar en la explotación de los mismos. Como si se dijese, hemos explotado hasta el cansancio la naturaleza y todavía nos sostenemos en el mundo, sigamos un poco más porque tal vez la degradación final no se produzca nunca. Esta especie de ruleta rusa con la naturaleza es típica o se inicia en la modernidad. Esto es importante, además, ¿por qué? Porque las antropologías van a variar en relación, vamos al que está en el medio, a uno de los parámetros, que es con el otro. Las antropologías varían en función de la importancia que se le dé al otro. La clave para diferenciar una u otra tiene que ver con el privilegiar esta relación, el considerarla una relación secundaria, o bien la posibilidad de negarla. Dependiendo del trato que se le dé al otro, ahí vamos a ver diferencias entre un caso y otro. Y además porque el problema del otro, como lo llama Lain Entralgo, que es un filósofo español que nosotros seguimos y nos apoyamos para estas cuestiones, entre otros temas, él dice lo siguiente: el otro como tal no constituyó un problema para el pensamiento porque estaba ahí en épocas en donde todavía no había demasiada autoconciencia, pero sí se interpretaba que el otro corría igual suerte, su pertenencia al todo, la disolución de cada uno de los intervinientes en ese grupo en el todo justificaba su existencia. Empezó a ser un problema en la modernidad el otro. Este es un cambio importante, pero esta presencia, este papel de cuál es la importancia de los demás, cuál es la relación de los demás conmigo, son consecutivos, constitutivos de mi propia realidad, el primer aviso o el primer adelanto le correspondió a las religiones. El primero que empezó, o donde se empezó a tratar y a trabajar la presencia de los demás, es en las religiones. En el caso del cristianismo, en los evangelios, tanto en el Antiguo y mucho más en el Nuevo Testamento, donde empieza se le da un protagonismo fundamental a algo que después filosóficamente se va a convertir en el problema del otro, pero en el Evangelio, en el Nuevo Testamento, aparece con la denominación de prójimo. Aquí es donde el ser humano empieza a tomar debida cuenta de la presencia de los demás y a interrogarse por su verdadero significado o su verdadero alcance. Como dice el cuadro, la centralidad, déjame subirme un cachito, de uno de estos, o el soslayo, diferencia una época de otra y una cultura de otra. Ahora sí vamos al otro. Y acá vamos a contar esto, que está resumido. La actitud que cada uno asume en el mundo, esto es fundamental para entender al ser humano, para entenderlo antropológicamente hablando. La actitud que cada uno asume en el mundo implica una posición tomada con respecto a los demás. Esa actitud puede ser de apertura o de reserva. Expliquemos esto. Para explicar esto con un poco más de detalle y con un ejemplo común o cotidiano, nos vamos a apoyar en Remy Quant, en su texto Filosofía Social, cuando él habla, antes de efectuar una crítica al individualismo al que adjetiva o califica como ideológica, explica de dónde surge este tipo de comportamiento.
Hay un ejemplo muy sencillo. Plantea el hecho de una persona que está manejando un automóvil, porque va a tratar de precisar el significado de pensamiento y de reflexión. Si una persona que maneja un automóvil, cuando se sube al automóvil se sitúa en el mundo, en la realidad, en el habitáculo del auto, lo pone en marcha, empieza su camino y sin necesidad de estar pensando constantemente cada movimiento, si tiene que frenar, si tiene que acelerar, si aparece un peatón, otro auto, si tiene poca nafta, si se prende, si se pone un semáforo en rojo, etcétera, etcétera, se sitúa y maneja. Pero hace todo esto, lo que le permite ir por la ruta y llegar a su destino sin tener que pensar detenidamente cada paso. Y dice Juan, si así tuviéramos que hacerlo, no tendríamos tiempo humanamente hablando y el resultado sería permanentemente algún accidente. Pero esto lo hacemos de manera espontánea, vivenciémoslo cada uno de nosotros en nuestra actitud cotidiana, si manejamos, lo hacemos de manera espontánea. Y en la medida en que, por ejemplo, el tráfico, dice Juan, está tranquilo, hasta tenemos la posibilidad de, si vamos con algún acompañante, conversar con él. Esto implica que nos estamos situando a la luz de lo que acontece al manejar el automóvil. Pero no lo estamos haciendo de manera automática, dice Juan. De alguna u otra forma estamos pensando. Acá el pensando sería, nos estamos situando en el lugar y en el momento y respondemos a esto. Y él dice, al manejar el automóvil podemos en algún momento del tráfico tener una actitud respetuosa de aquel que viene circulando con un automóvil al lado nuestro o enfrente. O también podemos tener una actitud no respetuosa, por ejemplo, acelerar cuando el semáforo está en rojo, poniendo en peligro al otro conductor, o bien lo que usualmente solemos hacer, que es el cerrar a otro. En estas dos actitudes se ven, están claramente diferenciadas, dice Juan, probablemente hasta no siquiera exista una reflexión previa. Entonces, si respeto al otro o si no lo hago, ¿en qué se apoyaría esto? Dice Juan, probablemente esto tenga que ver con cuestiones del temperamento, de carácter, y tal vez hasta ni seamos demasiado conscientes que en algún caso estamos desconociendo completamente al otro y en un caso estamos poniéndolo al otro en primer lugar. Pero dice Juan, acá podemos decir que el hombre está pensando, aunque no, aunque el pensamiento sea, si se quiere, instantáneo, espontáneo, consustancial a la acción. Y él dice, este pensamiento que está presente, esta manera de pensar y situarnos en el mundo, que está presente en todos los hombres, se llama pensamiento en acción. Él dice, en ese pensamiento en acción, el ejemplo del automóvil, perdón, en el ejemplo del automóvil está muy claro que ese pensamiento puede ser, como dice el cuadro, de apertura, respetando al otro, o de reserva. Yo diría, tal vez el término que mejor cuadre es de apertura o de cierre, pero podemos darlo como válido. Esto se llama pensamiento en acción. Pero también, dice él, podemos, en el caso del automóvil, pensar una vez que transcurrió el viaje. En este caso ya el pensamiento no estaría involucrado en la acción misma, sino sería un pensar acerca de una situación puntual. En el texto dice,
sería un pensar acerca de la vida. ¿Mm? Y esto requiere reflexión. Y la reflexión implica distancia de la situación que yo estoy recuperando para analizar. ¿Mm? Nos pasa, lo hacemos, a veces consciente o inconscientemente, que para resolver un problema que en el momento no supimos hacer, con las horas la cuestión se aclara, uno ve o mira hacia atrás, toma distancia, analiza, y en ese pensamiento, que es un pensar acerca de la vida, juega el papel definitivo la reflexión. A este pensamiento, para diferenciarlo del pensamiento en acción, Juan lo llama pensamiento reflexivo o pensamiento teórico. Y al igual que en el caso del pensamiento en acción, se puede dar de las dos maneras. Esto quiere decir, en el ejemplo del automóvil, llego al lugar de destino, pero descubro que no hice a tiempo. Había calculado que iba a demorar 40 minutos, sin embargo, demoré una hora. Y esto ocasiona un problema porque tengo que hacer un ulterior viaje. Y entonces pienso, reflexiono y medito. ¿Por qué? ¿Qué pasó? En ese qué pasó podríamos tener dos respuestas. Una es, probablemente no cumplí con el objetivo de llegar a horario, pero las cuestiones fueron ser respetuosos en la ruta, no quebrar las, las velocidades máximas, etcétera, etcétera. Y tal vez pueda hacerlo si salgo con mucha más anticipación. Pero lo importante es que demoré porque fui respetuoso, frené en los semáforos rojos, iba a 60, etcétera, etcétera. Está bien, no importa, prevaleció mi actitud de respeto al manejar. Y la otra evaluación sería, demoré mucho, fui ineficiente y no me alcanzó con haber sorteado 2 o 3 semáforos en rojo y haber pasado la velocidad, sino que tendría que haber, si la velocidad decía 60 y 80, tendría que haber ido a 120. Y ahí hubiera alcanzado, marcando, fíjense que en los dos ejemplos está marcando lo mismo que veíamos en el caso anterior. En un caso, no nos ponemos como centro de la realidad, sino los otros ocupan el escenario central, y en el segundo me pongo yo al frente de todo eso. Tengo que privilegiar mis objetivos, aun cuando ese privilegiar mis objetivos implica tener una actitud de irrespeto o de cierre hacia los demás. Bien, lo importante, dice Juan entonces, y para nosotros también es lo importante, que tenemos que prestar atención al pensamiento reflexivo, el pensamiento teórico. Todo lo que estamos contando, Juan lo dice en el texto, implica hablar del pensamiento reflexivo. En el pensamiento reflexivo también uno puede tener una actitud de apertura o de cierre hacia los demás. ¿Tienen alguna conexión el pensamiento en acción con el pensamiento reflexivo? ¿Se conectan de alguna manera? Juan dice lo siguiente, si bien tienen que estar en armonía, lo que uno piensa en acción se tiene que reflejar con lo que uno piensa a distancia o acerca de la vida, o cuando reflexiona, o cuando piensa teóricamente sobre la vida, deberían estar en armonía. Pero acá hay algo interesantísimo. Por cierto, además, interesantísimo. Él dice, no obstante ello, muchísimas veces o en muchísimas situaciones, el pensamiento en acción no coincide con el pensamiento reflexivo. Por el contrario, está en desarmonía. Y dice algo muy importante y también clave para entender al ser humano. Y en los más de los casos, las personas no son conscientes de esa falta de armonía entre el pensamiento en acción y el pensamiento reflexivo. Da algunos ejemplos, nosotros los podíamos sencillos,
recuerdo uno que me parece muy práctico y muy relevante, que da Quam. Dice, una persona que, y lo podríamos invertir, una persona que piensa, vamos a arrancar con el pensamiento en acción, una persona que actúa en su vida cotidiana, en la mayoría de los casos, abriendo a los demás o teniendo una actitud de apertura hacia los demás, puede tranquilamente, al pensar o reflexionar sobre la vida en los diferentes planos, en cualquier situación o en diferentes ámbitos, tener una actitud de cierre. Y a la inversa, quien, por ejemplo, tiene una actitud de cierre en su vida cotidiana, puede pensar de manera social o de manera abierta respecto de cómo tiene que ser la vida y la vida en relación. Y esto sin que lleguen a ser conscientes de esta desarmonía. En las antropologías y en Occidente, cuando nosotros hablamos de individualismo, nos estamos refiriendo, nos vamos a referir porque ponemos todo el peso sobre esta lectura porque está en crisis, pero es que es la que ha permeado casi más del 70% del mundo y aún sigue vigente, aunque ha mutado en diferentes formas, ahora lo vamos a ver. Es difícil apresar el pensamiento en acción por épocas, pero no así el pensamiento reflexivo. Y dice Kant, cerrando esta parte, él dice, en Occidente, a partir de la modernidad y hasta nuestros días, podemos descubrir que el pensamiento reflexivo o teórico era o es marcadamente individualista. Y va a dar algunos ejemplos, es como una especie de atmósfera, ¿no? Dice él, muchos autores que convivieron, algunos se conocían, otros no, y algunos no conocían los trabajos teóricos de los demás, tenían un mismo estilo de pensamiento. Este estilo de pensamiento es el que llamamos pensamiento teórico o reflexivo individualista, pero que además es el más peligroso de todos. ¿Por qué es el más peligroso de todos? Porque el pensamiento que, siendo teórico, dice Kant, puede encarnarse no solamente en una obra, en un ensayo, en una obra filosófica, también hay maneras de expresar el pensamiento en reflexión a través del arte, a través de la poesía, um, todas las maneras o todas las formas en cómo el hombre se mueve culturalmente hablando, y esto refuerza un comportamiento. Lo concreto es que en la modernidad y en Occidente, por X circunstancias, el pensamiento en acción individualista era, se daba con mucho más frecuencia, o empezó a darse con mucho más frecuencia que el pensamiento o que la actitud social. Entonces, los pensadores comenzaron a incorporar en sus reflexiones teóricas aquello que mayoritariamente los ciudadanos estaban haciendo. Por eso el pensamiento teórico reflexivo vino a reforzar en la modernidad la lectura individualista, lo que la hizo, si se quiere, mucho más fuerte o potente. Vamos a ver uno de los ejemplos de pensadores que iniciaron la modernidad y el individualismo teórico, en el caso de Descartes. Descartes suele ser conocido o se conoce habitualmente como el padre de la filosofía, el padre del racionalismo, erudito, manejaba diversas disciplinas, pero si nosotros tenemos en cuenta esto, que el pensamiento teórico puede reforzar un modus operandi que no es el adecuado, podríamos tomar entonces lo que Gabriel Marcel, un filósofo pensador francés existencialista, marca de Descartes.
Más allá de todos estos títulos y esta erudición, dice Gabriel Marcel, Descartes, el pensamiento de Descartes fue nefasto para Occidente. Lo nefasto viene porque apoyó con su argumentación un modo de actuar, una forma de comportarse que no era la más adecuada. Fíjense que uno ve este cuadro, no hay otra posibilidad, no hay un tercero, no hay otra manera, no hay otra forma. No podemos salir de esta actitud que tiene esos dos niveles. Humanamente hablando, no hay, ni habrá. Vemos que una es positiva, si se quiere, y la otra es negativa. Entonces, la clave está acá. Si la actitud positiva, vamos a sostener nosotros, es la de apertura, lo importante es reforzarla teóricamente, argumentar a favor de esta, pensar teóricamente a favor de la actitud de apertura. Si lo que se produjo fue en la modernidad lo contrario y se privilegió una de las formas de actuar, que era el pensamiento en acción de cierre, todo ese andamiaje teórico reforzó un comportamiento que a nuestro juicio, y hoy nosotros los seres humanos, los que habitamos el planeta, lo estamos sufriendo, fue negativo. Por eso, dice Marcel, fue nefasta la influencia de Descartes para Occidente, aunque pueda destacárselo por otras cuestiones. Bien, si se entendió esto, que es fundamental, vamos a la plaquita nueva. Antropologías filosóficas de la existencia humana. Recordemos que la antropología estudia al ser humano en todas sus facetas como parte de la sociedad. Y lo que ya sabemos, distintas perspectivas, colectivismo, totalidad, individualismo, ecología y dialógica. Fíjate si podés pasar a la otra, o vemos qué dice la otra. El colectivismo, repasemos entonces lo del colectivismo, la persona como parte de un todo. Insisto en esto, ya que recién vimos cómo Kant identifica claramente las dos posibles actitudes del hombre ante el mundo. La persona como parte de un todo, colectivismo. ¿Dato real del colectivismo o de la filosofía de la totalidad? ¿Cuál es el dato real en el que no se equivocan? Que todo ser humano adviene al mundo dentro de un grupo y luego forma parte de ese grupo, y a partir o en el desarrollo de su vida cotidiana formamos partes o tomamos intervención en diferentes grupos. Cuando digo grupo, el grupo primario es la familia, y otros muchísimos grupos de los que uno puede formar parte hasta el último día de nuestras vidas. Esto indica entonces que lo colectivo o la filosofía de la totalidad acierta. Somos seres grupales. No existe en las investigaciones culturales, en la etnología, cultura que no se haya desarrollado conformando un grupo. Por eso se habla de pertenencia. La idea de pertenencia es muy fuerte en esta lectura. En los comienzos, durante el desarrollo y luego como reacción a el individualismo surgido en la modernidad. Su existencia está orientada a ese todo. Un dato, no hay yo, no hay toma de conciencia de uno mismo y luego incorporación al grupo en orígenes y durante muchísimo tiempo, siglos. No hay yo, hay disolución
La relevancia tiene que ver con la pertenencia a ese todo. Llamémoslo tribu, llamémoslo clan, llamémoslo grupo y luego otros todos. Por supuesto, en algún momento tomamos conciencia de nosotros mismos y la pertenencia a un todo ya va a tener otro cariz u otro relieve, como en el caso del colectivo cuando se opone a la revolución industrial. Ahí sí ya, por ejemplo, el proletariado, los obreros, cada uno tenía conciencia de sí mismo, pero lo más importante no era esa conciencia de sí mismo, sino juntar fuerzas con otro para, al agruparse de manera compacta, entregarle la responsabilidad o la defensa del grupo del proletariado a la estructura que los albergaba. Habíamos dado el ejemplo del sindicalismo. Y esto es importante, ¿por qué? Porque va a partir de un dato que el individualismo niega o en sus diferentes formas, lo vamos a ver, liberalismo, neoliberalismo, etcétera, niega que es la unidad en la comunidad. Refuerza esta idea. Muchos que tomados de manera individual no podrían defenderse ante algo que los excede o los supera, sí pueden hacerlo cuando agrupan fuerzas. También tenemos ejemplos, y hoy los seguimos teniendo, son peligrosísimos para la cultura jurídica, la conversión de la idea de nación en un todo, en una perspectiva totalizante, porque ahí aparecen los nacionalismos, y los nacionalismos van de la mano con el rechazo, el miedo, el horror o la persecución a quien no es nacional ni forma parte de ese todo. Por ejemplo, las lecturas nacionalistas, por ejemplo, el rechazo al extranjero, que en el mundo moderno, esto también, el mundo moderno y la realidad está lleno de paradojas, importante porque la lectura individualista eh, que convive con estos colectivismos o puede convivir, marca algo. Nosotros decimos, el nacionalismo implica valorar al nacional y desechar a quien no lo es. Y en ese caso, quien no lo es el extranjero, pero en la práctica, producto del economicismo del mundo, el extranjero que se rechaza es, por supuesto, el extranjero pobre. Los extranjeros que no son pobres son recibidos como si se tratara de nacionales. Es una paradoja. Su existencia está orientada a ese todo. Pasemos a la otra, por favor. Tenemos tres ejemplos históricos. Sócrates, él pone por delante la importancia de la comunidad y no del mismo cuando es condenado a prisión y antes de que se cumpla la condena alguien le promete o le dice que lo puede ayudar a escapar. Entonces Sócrates, reforzando, en este caso un argumento totalizante, dice no, que es más importante Atenas que él mismo, y como si en algún momento había tomado provecho de su pertenencia a Atenas, ahora podría hacer prevalecer su propia individualidad, en este caso desconociendo y burlando la ley. Por eso prefiere no huir y, por supuesto, es ejecutado. Santo Tomás de Aquino, con el ejemplo que dimos, el ejemplo del organicismo, para justificar, por ejemplo, entre otras, la pena de muerte, y los que marqué recién, el nacionalismo alemán, el fascismo italiano y el socialismo soviético. Estos recuerden, son maneras de encarnar en la acción, en lo político, una perspectiva filosófica, pero con con resultados claramente negativos, como lo son los ejemplos que que les estamos mostrando en el cuadrito. Pasamos a la otra. La modernidad reacciona a la idea de la persona como parte de un todo. Esto es interesante. Pasamos la otra a ver si apunta a lo que quiero contar. Surge así una nueva perspectiva, individualismo,
Pasa la otra, Marina, por favor. Bien, volví un poquito entonces para la primera, al de individualismo. Ahí está. La modernidad reacciona a la idea de la persona como parte de un todo. Dijimos, el quiebre en Occidente o la ruptura en Occidente con épocas pasadas se da en el Renacimiento y modernidad. Y como lo dice Dussel, Enrique Dussel, el individualismo inicia en el 1492 con los primeros viajes, conquistas y destrucción de continentes que ya existían. Por eso la idea de descubrimiento no es más que una especie de ocultamiento o negación de lo que en realidad había ocurrido. Esto es lo que estos autores o muchos autores denominan el mito de la modernidad. Cuando se habla del mito de la modernidad, lo que quiere decirse es que la modernidad no implicó un salto hacia adelante, sino que se originó en virtud de algo que oculta. Y este algo que oculta fue que la modernidad tiene en sus orígenes o en su historial la destrucción de un otro, como lo fue en el caso nuestro, América Latina. Con el mito del desarrollismo, ¿saben lo que es el mito del desarrollismo? El mito del desarrollismo es esa justificación espuria que dice que en aras del desarrollo de los denominados, entre comillas, culturas atrasadas o primitivas, se justificaba lo que quería disimularse, que era la invasión, la destrucción, la muerte y el saqueo. Por eso se habla del mito del desarrollismo, porque Europa se ve a sí mismo como el yo, como el eje, como las coordenadas en donde se tiene que dar o solamente se puede dar cualquier desarrollo de la especie humana. Y esto es un mito, pero ese mito, de alguna manera, que tuvo en la práctica, no fue desechable, al contrario, y en algunos casos lo sigue siendo. Todavía hay quienes siguen pensando que en aras del desarrollo lo que hay que mirar es el eje o el modelo o el paradigma de desarrollo que es que fue en algún momento Europa y luego otras potencias, y que la historia, como lo dice Hegel, indica claramente que el desarrollo puede solo darse de una manera determinada, y que es en estos países que iniciaron la destrucción o la depredación de América Latina, y de alguna u otra forma todavía eso sigue en eje, y si no miramos hacia allá, no tenemos otra manera de desarrollarnos y salir de nuestro primitivismo. Dimos algún ejemplo en la fase educativa, en lo que a nosotros nos compete, algunos personajes de la historia muy involucrados con esta lectura, ¿no? Por ejemplo, de ahí viene la famosa frase civilización o barbarie, que es también parte de este mito, de este intento de desconocernos a nosotros. Nosotros somos lo otro de la modernidad. Sin nosotros, la modernidad como tal no hubiese podido realizarse, y mucho menos el desarrollo que ellos dicen tenían como cultura predestinada por la historia hubiese sido posible si no nos hubieran arrancado todas las riquezas que tenía el continente latinoamericano. Eh, esto como parte de la deconstrucción de la historia. Entonces, por eso la modernidad reacciona a la idea de la persona como parte de un todo, pero ¿por qué? ¿Qué pone en el centro? Los modernos dicen esta idea, el que la encarna es Kant, un filósofo, dicen esto: hasta ahora hemos siempre estado supeditados en nuestro desarrollo a depender de un tercero que nos cuida, que nos protege, que nos guía, pero que no nos deja actuar por nosotros mismos, y que además, dice este punto de vista, se sostiene sobre la base de dogmas, de creencias
que en la mayoría de los casos aparecen como irracionales, y nosotros nos estamos dando cuenta que hay algo que no estamos usando debidamente y que nos permitiría romper con esta pertenencia a un todo, a este Padre que nos guía pero no nos deja pensar y crecer por nosotros mismos. Ese instrumento es la razón, y este mensaje está dirigido al medioevo, Occidente, y con quien tenemos que romper, porque en última instancia es como el bastón en un ciego, no podemos prescindir de él y no somos nada si no tenemos este bastón, es la idea de absoluto, la idea de Dios. Al romper con la idea de absoluto y la idea de Dios, los modernos ensalzan algo que forma parte de la condición humana, pero en este caso los modernos solo ensalzan una cuarta parte de ese rasgo, y estoy hablando de la razón. ¿Mm? Reacciona a esta idea, dice, a partir de ahora, usando la razón, podremos llegar a ser lo que siempre debemos haber sido, sujetos autónomos, y viene todo el derrotero, que vamos a poder, con el uso de la razón, progresar y desarrollarnos indefinidamente. Seguimos con otra placa, Marina, por favor. Esto lo vimos, individualismo. El ser humano centra su reflexión sobre su propia subjetividad. Veamos, y es la creciente primacía del yo. Acá pongamos el ejemplo que dimos hoy, más importante en el origen de la modernidad y del individualismo, que fue Descartes. Vamos a poner como ejemplo entonces a Descartes. La placa dice: el ser humano centra su reflexión sobre su propia subjetividad. Es la creciente primacía del yo. Descartes, con su famosa frase pienso, luego existo, que es el paradigma de la actitud individualista. Fíjense que en este pienso, luego existo, estaría entre corchetes, aunque no aparece en la frase o en la introducción, el término yo. Yo pienso, luego yo existo. ¿Cómo llega? Hacemos rápidamente, pero es importante, Descartes. ¿Cómo llega a esta afirmación? Carlos, perdón, Descartes. ¿querés que te ponga Sí. la placa de Descartes? A ver si te sirve. A ver, pon. Ahí está. Entonces, individualismo filosófico, Descartes. Momento histórico de gran naufragio a nivel social. En ese momento, sí, el mundo también estaba con otros alcances, convulsionado. Lo curioso en Descartes es esto. Había también, era un momento también en donde el pensamiento, lo que denominaríamos el conocimiento científico, estaba en ciernes, estaba arrancando, tenía muchos cultivadores, pero sin embargo, dice Descartes, había algo que lo preocupaba. Descartes conocía varias artes, era un erudito, filósofo, hablaba varias lenguas. Él dice, hay algo que me preocupa, dice Descartes, y que es, conociendo, estudiando, viajando por el mundo, llegué a una conclusión, Hay, y en este caso se refería al conocimiento, dice, hay respuestas para todo, para todos los interrogantes. Sin embargo, dice él, y esto es cierto, a una respuesta que se supone definitiva, que yo puedo encontrar A respecto de un problema X, al poco tiempo descubro otra respuesta igual de vigorosa, fuerte, que es B, distinta, para resolver a ese problema X. Y dice, y así con todo el conocimiento. Entonces, dice él,
hay un problema, dice Descartes, acá hay un problema. Estamos conociendo mal. Entonces él dice, esto es raro, porque el conocimiento tiene que ver con los sentidos, con la percepción por los sentidos de la realidad. Y dice él, sin embargo, yo estoy convencido que todos los seres humanos tenemos lo que se llama un sentido común. Ningún ser humano está desprovisto de sentido común. Pero descubro que damos diferentes o distintas respuestas, incluso algunas hasta completamente incompatibles entre sí. ¿Dónde está el problema? Dice Descartes. Descartes dice, el problema no está en el sentido común, sino, creo yo, dice él, en la manera en cómo usamos ese sentido común. Es un problema de método. Y dice él, voy a intentar con mi método, con mi propio método, y él dice, quienes quieran seguirme pueden hacerlo, es una aventura que yo voy a llevar adelante por mí mismo, voy a tratar con mi propio método de usar este sentido común para arribar a respuestas certeras. Lo que ya se buscaba en ese momento eran respuestas certeras. Tenía que haber una respuesta, si se quiere, científica para cada cuestión, y allí se tenía que terminar la discusión para que este conocimiento fuera un conocimiento verdadero. Y este método va a constar de 2 etapas, dice él. Una primera etapa que va a ser, es lo que se llama, como dice ahí, comenzó a trabajar en su discurso del método. Tenía 2 etapas este discurso del método. Una de destrucción, que era de destrucción, y no dejar en pie conocimientos que pudieran tener su contracara, su contrapartida. Entonces, esto se decía de tal tema y también se decía esto, entonces dejamos de lado las 2 respuestas y buscamos la que no admita su contraparte. Después de hacer todo esto, diría Descartes, de destruir todo conocimiento que implicara 2 respuestas al menos disímiles, tendríamos que, con las verdades que quedasen, proceder a reconstruir la situación. En el texto al que les estaba hablando, que es Filosofía Social, donde sintetiza muy bien la importancia de Descartes, él pone este dato, dice, Descartes vivía todavía en una época en donde la religión tenía un papel importante. Y entonces él dice, Descartes no quería quedar mal ante los ojos de los religiosos. Por eso, de alguna manera, decía, esto no implica que voy a destruir, voy a dinamitar la realidad, simplemente va a ser un ejercicio que si alguno quiere compartir puede hacerlo. Y luego viene la reconstrucción. Pero aparece el siguiente problema, dice Descartes, y acá cierra el argumento, y cierra su famosa frase. No he podido encontrar ningún conocimiento que se mantenga indemne o inmune a 2 lecturas diferentes o contrapuestas, salvo, y ahí viene su famosa expresión, que estoy dudando, porque, por supuesto, eliminar el conocimiento posible implicaba dudar, empezar dudando de ese conocimiento que tenía 2 respuestas. Dice, y esto me ha llevado a algo de lo cual no puedo dudar. Y si no puedo dudar, indudablemente este conocimiento es lo único que puedo admitir como cierto. Pienso, luego existo. Dudo, luego existo. Cogito ergo sum, en su tradición, es el cierre de toda la argumentación cartesiana. Por supuesto, fíjense que no hay nada más individualista que esta conclusión. Pienso, yo pienso, luego existo. Dudo, no puedo dudar de que dudo, pero de lo demás puedo dudar, sí, puedo dudar de todo lo que me rodea. Es más, el mismo Descartes duda de la
realidad al punto tal que, por ejemplo, cuando se plantea el tema de las personas que ve pasar por una ventana y los animales cree que pueden ser, diríamos hoy, hasta marionetas sin vida, y respecto a las personas dice que podría haber un genio maligno que le haga creer que hay otros como él. Pero lo más fuerte de Descartes es, y entrecomillado lo más grave, es el razonamiento por analogía, porque la pregunta que se tiene que hacer Descartes es la siguiente: ¿y entonces a los otros les pasa lo mismo? ¿Hay certeza de que el vecino que vive enfrente también llega a la misma conclusión? Y no sorprende la respuesta de Descartes, dice no, no tengo certeza de que la realidad del otro sea lo que yo puedo percibir de mí mismo. Sí puedo suponer, pero esto no implica certeza. ¿Y por qué puedo suponer que el otro es como yo? Y ahí viene el razonamiento por analogía. Dice Descartes, cuando me enojo y estoy frente a un espejo, descubro que mi cuerpo, mi rostro, de alguna manera se transforma. Este enojo implica que se dilaten las pupilas, se enrojezca la cara, se vean algunas venas. Dice, y esto me pasa cuando me enojo. Entonces, he visto que esto también le pasa a otros seres humanos. He percibido que otros también se dilatan las pupilas, se enrojece su cara, se marcan algunas venas. Entonces dice él, tengo que presuponer de alguna manera que esa otra persona también está sintiendo, sufriendo o, en caso concreto, está enojado como yo. Pero todo en el marco de la mera probabilidad. A partir de esta idea, de este pensamiento teórico, pues pensamiento reflexivo, piensa acerca de la vida y piensa acerca del hombre y saca esta conclusión, es donde se convierte en imperecedero ese dogma cartesiano. Dice Bauman, que es un pensador contemporáneo, dice algo interesante. Esa frase hoy la podríamos traducir consumo, luego existo. Y es impecable el pensamiento de Bauman. Ya no es el pienso, luego existo, sino yo consumo, luego existo. Vamos a ver por qué se produce este avatar. Esa es la idea cartesiana. Y un dato, no solamente Descartes teorizó acerca de la realidad del ser humano en estos términos, hubo otros autores que también lo hicieron en ese mismo momento o separado por año y en diferentes disciplinas y, como dije hoy, sin conocerse. Esto implicaba que ya estaba presente muy fuerte ese talante, ese pensamiento en acción individualista que de alguna u otra manera influía a los pensadores de aquella época. Sigamos entonces con Descartes. Bueno, estas las dos etapas. Pasamos a la otra placa, Marina. Esta es la famosa frase, yo pienso, luego yo soy. Este principio, esto es interesante, encierra dos categorías, soledad y poder. Recordemos que Dussel dice, el comienzo del individualismo no es Descartes, es un poco antes, es el yo conquisto, el ego conquero. Y el ego conquero, el yo conquisto, implica el segundo ítem, el poder. Pero la soledad, porque evidentemente, llevado hasta sus últimas consecuencias en la persona de Descartes, esa idea estaba solo en el mundo, porque solo podía corroborar o solo podía admitir como verdadero aquello del que no podía dudar, y de lo único que no podía dudar era que dudaba. Por lo tanto, la soledad y el poder pueden ser dos categorías
que marquen bien lo que es la imprenta individualista. Seguramente la soledad, por principio, sí, y el poder tendrá que ver con quién lo ejerza, porque en una sociedad, a partir de así, de individuos, no todos los individuos tienen poder, aunque los individuos sí estén solos o estén aislados. Siempre habrá alguien que tenga más poder. Dice el ejemplo de la conquista y de la destrucción de América, del continente americano. Pasamos a la otra. Carlos, pongo esta plaquita que nos quedó en el medio, así seguimos con los otros pensadores. Va, A ver, sí. esto. Esto es lo que marcamos recién: vida económica, política, religiosa, y en el arte lo individual era fuertemente enfatizado. Y esto se vio reflejado en el pensamiento del ser humano. Un dato más, ya que veo lo del arte y la arquitectura, Descartes dice que en una ciudad lo que lo atrapa es, por ejemplo, o ciudades en las que ha visto que la arquitectura se debe está dada por muchos sujetos, por muchos arquitectos, y otras en las que la arquitectura estaba eh, realizada exclusivamente por una persona. Y entonces por eso él reforzaba la idea que en este caso la ciudad tenía un mejor aspecto, no estaba reforzando la idea de lo individual. Una persona, un arquitecto que es el que da, el que arma toda la ciudad. Esta se puede percibir mucho mejor o es más bella en términos cartesianos. Pasamos a la otra. Individualismo político, John Locke a favor de la monarquía constitucional. Acá van a aparecer, le dejamos un poquito en suspenso, van a aparecer esto es muy importante históricamente hablando, conocer esto. ¿Por qué? Porque acá van a aparecer los pensadores, los filósofos, los juristas, los economistas, que son considerados como integrantes del movimiento que llamó el movimiento de la Ilustración. Y son muy importantes. ¿Por qué? Porque todos ellos, como dice Kuhn, dedicados a diferentes disciplinas, reflejan una misma manera de ver la situación, que es verla y pensarla y actuar en forma teórica de manera individualista. Van a aparecer, ahí está John Locke, vamos a tener también en las placas a Rousseau como ejemplo de la educación, vamos a tener también expresiones de lo individual o en el caso de la religión, la reforma protestante, y vamos a tener un caso muy, muy importantísimo que le vamos a dedicar un poquito más de tiempo, que es el caso de Adam Smith. ¿Qué tienen en común de todos estos pensadores? Son parte de un momento, de un movimiento, de una ola en la historia. Como decía, no se conocían, muchos no habían leído sus obras, pero el talante que reflejaban en sus escritos era el mismo. En la época del contractualismo, algo muy, muy ligado al aprendizaje en las ciencias jurídicas, es la época de la Ilustración, muy valorizada, pero tan valorizada que todavía hoy en día se sigue hablando del contrato social. Muchas veces, ante los equívocos, ante los problemas, ante los desajustes y las crisis, yo escucho decir: hay que volver al contrato social, se rompe o se rompió el contrato social. Me parece que más allá de tener un peso efímero que se supone hacer de cuentas o de veces que en algún momento todos nos reunimos en una escribanía para firmar un contrato que tenía que ver con las reglas de juego, y eso es lo más lo que le puedo conceder, hay un dato contundente que en algún momento eh, cambiará o modificará totalmente este paradigma erróneo. No hay ningún dato, y no lo habrá hasta el momento en las investigaciones realizadas hacia atrás
en la historia ningún dato empírico que demuestre que haya existido en algún momento un contrato y un contrato celebrado entre los sujetos que conformaban la sociedad. Insisto, consultemos lo que quieran, inteligencia artificial, historia, sería mejor leer hacia atrás, leer autores o leer la etnología o la investigación cultural. No existe un solo dato empírico que hable de que haya existido en algún momento un contrato social. La cuestión o la pregunta es, ¿por qué todavía seguimos sosteniendo el mito del contrato social? ¿Por qué todavía seguimos, incluso más todavía, más preocupante, seguimos enseñando ciertas disciplinas, ciertos aconteceres o ciertas instituciones apoyándonos en esta fábula del contrato social? Explico por qué hablo de fábula de contrato social, porque tiene que ver con la idea individualista. En el caso, por ejemplo, John Locke, en el caso de Hobbes, Thomas Hobbes, en el caso de Pufendorf con diferente orientación política, pasa lo mismo que con Descartes. Cuando Hobbes y Locke lo hacen de una manera parecida, intentan explicar la sociedad, arman más o menos este correlato, esta línea de tiempo. En algún momento de la historia de la humanidad, las personas o grupos de personas que vivían en lugares diferentes, muy separados, que en ningún momento habían tenido contacto entre ellos, no se sabe bien por qué. Uno supone que dedicados a caminar por el mundo, a caminar miles y miles y miles y miles y miles de kilómetros, se encuentran. Pero cuando se encuentran, pensemos todo lo que hay detrás que no se vio o no se sabe cómo llegó a darse. Se encuentran personas que se supone en el relato de estos pensadores son adultos. Entonces, imaginen, por ejemplo, el hecho de que hoy nos encontráramos en otro lugar del mundo con otra persona de nuestra edad. Claro, pero detrás de todo eso hay toda una historia, toda una explicación, toda una vivencia. No es que nos convertimos, estábamos solos, crecimos, nos hicimos adultos, empezamos a caminar y nos chocamos con alguien. Y dijimos, habemos sociedad, ¿no? Para que vean lo fantasioso de esto. Y entonces se encuentran, y a partir de que se encuentren dicen, bueno, ¿qué hacemos? Y tenemos que protegernos de los peligros del mundo. Y al protegernos de los peligros del mundo, lo que tenemos que revitalizar y poner en el centro de la cuestión es nuestra propia libertad. Y ahí entonces vienen todos los constructos, ¿no? De cederle la libertad a otro para que los controle y para evitar que sean perseguidos o que puedan ser eliminados por alguien con más potencia o para encontrarse con otras personas que a lo mejor no tengan intenciones pacíficas o adecuadas. Toda esta construcción que suena a fantasía por todos lados, se supone que es el origen de la sociedad. Es una suposición, ¿no? Es como diría, es una presunción. No sé si darle ponerle el mote de mito, pero sin lugar a dudas acá va a empezar lo que se llama el individualismo metodológico. ¿Saben lo que es el individualismo metodológico? Es el intento de explicar todo lo social, las construcciones sociales, la cultura, la sociabilidad, la sociedad, los grupos, a partir de lo individual. Este individualismo metodológico es el que, por ejemplo, se inaugura a partir de lecturas de este tipo. Pero además son relatos que marcan contradicciones muy fuertes respecto de quienes lo sostienen. A mí me preocuparía muchísimo que, por ejemplo, ahí está el caso de John Locke, que es un adalid de la libertad y sostenedor del individualismo y a favor de la monarquía constitucional, escriba páginas y páginas y páginas y páginas respecto de el respeto que debía tenerse a otras
a otras personas o a otros individuos y el resguardo de su libertad como bien más importante o bien sagrado, y al mismo tiempo manejar, tuviera intereses económicos con una factoría en donde se sometía a la esclavitud a millones de individuos que provenían de África, ¿no? Suena un poco raro. Pasamos a la otra placa. Pedagógico Jean-Jacques Rousseau. Rousseau, el que dice que el hombre nace naturalmente bueno, pero luego la sociedad lo deforma, lo convierte en malo. Es interesante que el ejemplo que se pone de individualismo es, un escrito, una novela que se llamó El Emilio, y precisamente se nota la impronta, la tinta individualista de Rousseau cuando le dice a su discípulo, llamado precisamente Emilio, que lo que tiene que hacer es cultivarse, no salir al mundo, dedicarse horas y horas de su existencia a la lectura, a leer todas las disciplinas, y en algún momento se supone que ya empezado a alcanzar su madurez, el paso de la adolescencia a la madurez, cuando ya había absorbido todo lo que tenía que absorber, metido en una biblioteca, podía salir al mundo. Y a partir de allí iba a tener muchísimas más herramientas para evitar que el contacto con el mundo, que según Rousseau desde los primeros momentos era pernicioso, lo perjudicara en su conocimiento. De ahí viene, Rousseau también es el autor que habla de la voluntad general, es un autor también como los anteriores, Hobbes, Locke, contractualista, y cierra y está. La persona nace buena y la sociedad lo vuelve malo. Vamos a la otra. Bien, paramos acá porque me queda alguien al que no se puede pasar por alto. ¿Por qué no se puede pasar por alto? Porque sí es cierto que lo económico, la dimensión económica juega un papel determinante, y creemos que esto es así en la existencia de los sujetos, de los seres personales, a tal punto que tiene un peso decisivo sobre todas las demás facetas de la vida humana, y es lo económico. No puede, entonces, no podemos abandonar esta lectura o este paneo sin hacer referencia a los que también algunos llaman el padre de la economía, el autor Adam Smith, un clásico en lo económico. ¿Por qué es un clásico? Porque también Adam Smith refleja en su pensamiento teórico o reflexivo el individualismo como criterio para explicar la condición humana. Algunos lo conocerán, tiene un libro importante, entre otros, que se llama La riqueza de las naciones, y vamos a marcar algunos datos que hacen a su lectura sobre el hombre, sobre el hombre económico, que es fuertemente individualista. Descartes, así como Descartes inició todo el pensamiento reflexivo, fue el soporte del pensamiento reflexivo individualista, diríamos que Adam Smith lo es desde el punto de vista económico, porque a partir de ahí va a aparecer lo que va a regir el individualismo occidental, económicamente hablando. En la primera etapa, el liberalismo, luego el liberalismo va a mutar al neoliberalismo. Esto ya, si vamos a tener tiempo, vamos a hacer alguna referencia. Esto ya con muchísimo más gravedad y detrimento de los habitantes del planeta, hasta llegar al fenómeno actual que se conoce como globalización y la presencia del hiperindividualismo. Es decir, el individualismo ha pasado por diferentes etapas.
pegado o unido y luego superado por la dimensión económica, liberalismo, neoliberalismo, globalización, hasta llegar a la actualidad, en donde lo económico, algunos autores, y no se equivocan, dicen, el liberalismo es una manera de entender, de pensar, de ver filosóficamente al ser humano. El neoliberalismo es como una especie de continuación, pero si se quiere distorsiona muchísimo de los postulados del liberalismo. Y es cierto, el neoliberalismo es una distorsión casi completa de los postulados del individualismo, del liberalismo en sus orígenes. Acordémonos de un clásico, de los clásicos del liberalismo que fue John Stuart Mill. Una distorsión. ¿Dónde está, por ejemplo, una de las distorsiones más importantes? El liberalismo como propuesta dice, para evitar la tiranía y para evitar el despotismo, lo que tiene que hacer cuando una sociedad recrea sus instituciones, en este caso sus instituciones políticas, es la división de poderes. ¿Qué es lo que hace, qué es lo que distorsiona el neoliberalismo y el neoliberalismo actual? Distorsiona esta sentencia liberal porque precisamente lo económico se apropia de todas las esferas y avanza sobre la esfera política. La separación de poderes implica una separación de lo político, de lo económico, etcétera, etcétera. Y hacia adentro de lo político también una división para evitar todas las funciones en una persona. El neoliberalismo lleva al paroxismo lo económico y, por ejemplo, se apropia de la fase política. ¿Qué quiero decir con que se apropia de la fase política? Algunos autores contemporáneos dan este ejemplo, la aparición de las sociedades transnacionales que desplazan completamente el poder de los Estados-nación y se convierten en aquellos que deciden sobre el destino del mundo, que esto es lo que está pasando en alguna medida en este momento, siglo XXI, y por supuesto, apoyados de alguna manera en la idea smithiana, Smith, que el desarrollo tiene que ver con la acumulación de capital, también el neoliberalismo ha llevado al paroxismo esta idea. Lo que yo quiero discutir, o lo que queremos discutir, es que el presupuesto de la acumulación del capital que marca Adam Smith no tiene que ver con una condición natural, sino con algo concomitante, dado en un determinado momento de la historia, que es la aparición de los, como lo define un autor, Piketty, la aparición de los super ricos. Los super ricos son los que evidentemente hacen, de alguna forma hacen trizas o rompen la idea smithiana de que una sociedad se desarrolla y puede desarrollarse a partir de esa acumulación de capital. Y otra idea que es la de separar esto lo hace el neoliberalismo, la de separar el desarrollo del crecimiento. Por eso muchos temen hoy que una cosa es el crecimiento, que tiene que ver con variables de carácter económico, y otra cosa es el desarrollo. El crecimiento se pensó para que genere desarrollo, pero ya lo decían los teóricos de la teoría de la dependencia en América Latina, cuando combatían, entre otros, adalides a la escuela de Chicago, que en ese momento estaba tratando de incorporar política y prácticamente en este continente estas ideas, ¿no? Y decían, una cosa es el crecimiento y otra cosa es el desarrollo. El crecimiento tiene que ver con el desarrollo implica el desarrollo de toda la comunidad, para como paradigma o búsqueda final de la economía la satisfacción de necesidades. El neoliberalismo invierte esta idea, separa el desarrollo ya no juega ningún papel, no juega función y centra todo en el crecimiento. Ahora hay quienes están alertando en el mundo que el crecimiento está poniendo en peligro la sustentabilidad del planeta. El crecimiento tiene que ver con la acumulación, no como quería o suponía Adam Smith, de toda una comunidad que se desarrolla, sino como dije hoy, de los super ricos. Di un dato
cualquiera puede revisarlo en las estadísticas en el mundo, con un gravísimo riesgo. Por eso dije que hay que pensar en situación, cualquier disciplina, con un gravísimo riesgo que es que el dinero se convierta en el criterio de decisión de cuestiones políticas. Esto se ve perfectamente con el tema de las transnacionales y con el tema de las decisiones. Las decisiones colectivas ya no, o a veces no tienen mucho que ver con la argumentación razonada de una sociedad que discute los objetivos a plasmar en un texto, sino con la aparición del dinero y la posibilidad de tener relevancia política precisamente por el dinero. Por eso nosotros vemos que en lo político y en otras dimensiones el acceso a estos estratos se está haciendo por solo los que tienen enormes fortunas. Y va a aparecer un dato que hoy, del que ningún país puede escapar hoy, en mayor o menor medida, el fenómeno de la corrupción. Bien, vamos a lo de, me parece importante lo de Adam Smith. Adam Smith, 2 o 3 cositas básicas, dice Adam Smith. La historia demuestra que los sujetos se han organizado, han trabajado, y una sociedad que se organiza, trabaja, genera riqueza, puede desarrollarse y puede prosperar. Pero lo más importante y previo a esa organización que hace que cada uno trabaje y produzca y luego ese producto final permita su crecimiento, es algo anterior a la división del trabajo. ¿Y qué es esto anterior a la división del trabajo y con natural al hombre? Dice Adam Smith, el intercambio de bienes, lo que nosotros denominaríamos el trueque. Lo primario o lo previo a toda organización social y a división social del trabajo es que los seres humanos intercambiamos objetos entre nosotros. Y ese intercambio implica la satisfacción de ciertas necesidades. Ese intercambio se hace, lo que el ser humano necesita es el resultado o es lo que genera este intercambio. Pero también habría alguna manera de obtener lo que no se tiene que no sea precisamente este intercambio. Y él dice, hay otra posibilidad que es la benevolencia. ¿Qué implica la benevolencia? Que otro, no sé el término, se apiade, empatice o se decida a colaborar dándonos algo que él tiene, aunque nosotros no podemos intercambiar nada. Pero dice Adam Smith, la benevolencia es negativa, no es buena para el ser humano. Y él dice, como ejemplo, pondría, y no sería cuestionable, un perro que mueve la cola y gira alrededor de su amo, salta, llamándole la atención para que le dé un hueso. Dice esto, dice Adam Smith, está bien, es entendible en un perro, en un animal, pero no sería deseable en un ser humano. Pero que además potencia algo que dice él y esto sí, dice, es una tendencia natural, una tendencia innata, que esto es lo que vamos a discutir o negamos. Dice que es la búsqueda del amor propio. El amor propio mueve a todo ser humano y esto implica que todo ser humano siempre está intentando mejorar su propia situación. ¿Y cómo lo hace? No, precisamente, aún quienes no tienen nada pretenden mejorar o muy poco su propia situación, pueden verse beneficiados por esta tendencia innata que es el amor propio. ¿Y esto qué significa? Esto significa que intentarán obtener de los otros, mediante un intercambio, aquello que les falta. ¿Y esto es posible? Sí, dice Adam Smith, porque tal vez lo poco que yo tenga, dice él, no lo tenga aquel que tiene muchísimo más de lo que yo tengo. Pero allí podemos también incitar su amor propio, que es mejorar su situación y obtener a cambio lo que yo no tengo y me falta y hacerle creer al otro que también ganó en ese intercambio. Después vienen, esto lo considerar como un dato natural
o inherente. Porque además nos damos cuenta de otra cosa. No solamente que podemos ganar en el intercambio, sino que lo que tenemos que hacer, porque queremos mejorar de situación, viene de la mano del ahorro. El ahorro que tiene que ver, acumular aquello que ingresa, aquel capital que ya se tiene por cualquier motivo o por la causa que fuere. Y el crecimiento, el desarrollo y la mejora tiene que ver con esa acumulación. No utilizar el capital, sino acumularlo, acrecentarlo. Tiene la sociedad un problema, dice este autor, que es a veces entra en épocas de prodigalidad, es decir, generada por un vicio, gasta aquello que acumuló. Y esto cuando lo hace, el gastar aquello que acumuló, en vez de acumularlo, desnaturalizando el ahorro, dice Smith, tiene que ver con satisfacer ciertas cuestiones que vienen de la mano del placer. Este vicio puede poner en peligro la economía de un país. Pero dice, no obstante esto, este gasto que puede llevar a ese peligro solo se da muy de tanto en tanto. ¿Y por qué? Porque si hay algo, fíjense este dato, que es importantísimo y que remarca el individualismo y el peso del económico. Dice Adam Smith, si hay algo que la peor afrenta que puede sufrir una persona o un sujeto socialmente hablando es la bancarrota, es la quiebra. Perder todos los bienes, todo aquello que ha acumulado. Dice, en función de esto que lo mueve, es muy probable que esta prodigalidad solo se dé en parte. Y lo más importante, el caballito de batalla de estas lecturas, que es el siguiente. Entonces, acumular sin gastar o gastando lo indispensable y no en lo superfluo. ¿Y qué es gastar en lo superfluo? Y dice, gastar en lo superfluo es gastar en instituciones como el Estado, porque hay que pagar a funcionarios, hay que pagar a ministros, hay que pagar a soldados, etcétera, etcétera. Todo esto es superfluo. Todo esto debería eliminarse. Ese gasto no debería existir, porque además, dice, hay un inconveniente. No solamente ese gasto es improductivo, porque estas instituciones no cumplen con las funciones que tienen que cumplir, sino que acrecientan. Cada vez tenemos más funcionarios, más ejércitos, más ministros, etcétera, etcétera. Y cuando intentan hacer algo que va más allá de estas funciones que tendrían que estar acotadas, por ejemplo, simplemente la gobernabilidad y la seguridad, cuando intervienen en un área diferente, siempre lo hacen mal. No hay mucho más que decir respecto del talante marcadamente individualista de este autor, de este pensador, pero que además deja otro dato importante en su análisis, que luego va a ser distorsionado por el neoliberalismo, porque él dice, lo que nos mueve en la vida es nuestro propio interés, y ese interés personal tiene que, o está ligado a ese objetivo sustentado por el amor propio, que es mejorar la situación, es mejorar la propia situación. Entonces, el criterio de racionalidad en la vida de un sujeto es poner siempre en primer lugar, priorizar siempre pura y exclusivamente su interés individual. Esto va a dar lugar o dio lugar a una teoría que intenta explicar las acciones humanas, que se llamó o se llama la teoría de la decisión racional, y generó la famosa figura del Homo economicus, que tuvo tanto auge o tanta impronta en el siglo pasado. El Homo economicus es aquel que decide en todos los ámbitos de su vida priorizar su interés individual. En el texto, Juan dice algo interesante. Él dice, porque Adam Smith tenía como característica de ser una persona que profesaba y mucho la religión. Era incluso asistía regularmente a todos los oficios, era un practicante muy intenso. Entonces uno podría pensar, probablemente Adam Smith ponía todo el peso en lo económico, pero separaba lo económico
de otras facetas que tenían que ver. Y esto es importante, ¿no? Porque esto, en definitiva, es el leitmotiv del neoliberalismo, es lo que tiende, es a lo que nos empuja y de alguna manera logra. Sin embargo, no era así, ¿no? Adam Smith consideraba que lo económico tenía que primar en cualquier ámbito de la vida. Y entonces, claro, uno resulta extraño ver cómo alguien puede proponer este criterio como único criterio de vida cuando por otro lado profesaba se suponía que profesaba tenía cierto afán religioso. Y en este afán religioso la idea es la presencia, la participación o la realidad del prójimo. Esto estaba completamente excluido también en el ámbito de vida del propio Adam Smith. Y digo, ¿por qué esto por qué esto se traduce de esta manera? Lo peligroso, como en el caso de Descartes, fue estas ideas de Adam Smith en lo económico, porque el neoliberalismo intenta desplazar todas las esferas de la vida y que confluyan en lo económico. Y en última instancia, convertir, como lo ha convertido el pienso, luego existo, en no el consumo, luego existo, y en la generación de necesidades artificiales. Hay algo, si ustedes me permiten, hay algo curioso en esto, hay una paradoja, está lleno de paradojas. Cuando las lecturas no son las adecuadas a la condición humana, las paradojas están por todos lados. ¿Y qué es lo siguiente? Este modelo hiper individualista, dije que el individualismo ha mutado de diferentes maneras, ver si a alguno le interesa el tema a un pensador francés que estuvo de visita en la Argentina, tiene varios libros muy interesantes, que se llama un sociólogo, Gilles Lipovetsky, trabaja intensamente el fenómeno del individualismo, y él dice que ha ido mutando a tal punto que, por ejemplo, ya el individualismo no tiene tanto que ver porque en lo económico está afianzado, sino en la propia, poner todo el acento en el propio yo. Y va a aparecer lo que se llaman en psicología las actitudes narcisistas, el famoso mito de Narciso. Por eso dice Lipovetsky, el culto al cuerpo es fundamental en una época como la actual. El culto al cuerpo refuerza esa idea de potenciar el propio yo y que sea vidriera para la adjetivación por parte de los otros. Es el cultivo del propio cuerpo, es una de las mutaciones que el individualismo ha hecho a lo largo de la historia para sobrevivir. Pero hablaba de la paradoja es la siguiente: se nos dice, se nos llena de necesidades. El mundo actual está lleno de necesidades, de interpelaciones, de consignas de necesidades. La más de las veces artificiales, es decir, no necesidades reales, sino artificiales creadas. Las más de las veces artificiales. Y se nos dice que solo se puede lograr, estas las palabras que se suele usar, que es el éxito en la medida en que podamos satisfacer esas necesidades. Necesidades de todo tipo, que como son artificiales tienen un tiempo de duración. Como dice el pensador coreano Han, es decir, es como una especie de seducción. El sistema, y en esto las tecnologías digitales están a la cabeza, podemos hacer alguna reflexión, les recomiendo ese artículo que subí porque explica claramente ese ligamen que hay entre lo que estoy contando y las tecnologías digitales hoy en día, ¿no? Pero es tanta la creación de necesidades artificiales y que se nos endiosó como individuos. La capacidad de nuestra razón, nuestra autonomía tiene que ver con esta satisfacción de estas necesidades, que por supuesto no nos dicen algo muy importante en la narrativa, que esa satisfacción de necesidades tiene que ver con la tenencia de algo que hace disponible al mundo. Dice Juan, ¿qué es lo que hace disponible hoy al mundo?
o ha hecho disponible al mundo? El dinero. Entonces, no se cuenta que todas esas necesidades artificiales requieren ser satisfechas y para esto hay que contar con dinero. Para disponer del mundo, quien no tiene dinero no puede disponer del mundo. Y entonces se produce el choque porque en una inmensa gama de matices que va desde lo mucho hasta lo menos mucho, hasta lo poco, hasta algo, hasta la nada, nos damos cuenta que no podemos solventar esas necesidades. Precisamente el sistema nos empuja a algo que después en la realidad no podemos obtener, porque otro de los logros del neoliberalismo ha sido completamente el desplazar completamente el trabajo, que es el que le da valor o le debería dar valor a los productos culturales, por la idea de dinero. Pero precisamente por la idea de ganancia. Pero la ganancia ya no lo da el trabajo, la ganancia lo da los circuitos financieros, hoy en día la especulación financiera. No. Este es otro claro ejemplo, por eso hablamos de crisis del individualismo como posibilidad o como lectura que permita nuestro desarrollo, pero en los papeles, en la realidad concreta, está lamentablemente más fuerte que nunca y genera distorsiones en todos los ámbitos, económico, político, cultural, filosófico, jurídico, en todos los ámbitos genera distorsiones, precisamente porque lo que se intenta es desplazar todas las esferas de la vida y reconducirlo a la esfera de lo económico, pero ya no al estilo de Adam Smith, porque hablamos de la tasa de ganancia y hablamos de la utilidad. Hoy decía, lo que le da valor a las actividades culturales es el trabajo, pero el valor no es lo mismo que la utilidad. El valor no es lo mismo que la utilidad. En la utilidad ya empiezan a jugar otros factores que hacen que se desplace el trabajo. Y aparece la tasa de ganancia. La tasa de ganancia viene de la mano de lo que se generó en la modernidad, que es la razón instrumental. Yo les comenté el famoso apotecma, el beneficio tiene que ser más importante que el costo. La tasa de ganancia tiene que ser más importante que el costo, por lo cual una decisión racional entre comillas, implica levantar al máximo la ganancia y los beneficios con el menor costo posible. Esto es lo que se llama la ley de utilidad. La ley de utilidad, como dicen muchos, producto del neoliberalismo, no es simplemente una variable que se juega en el mundo económico, se juega en el mundo de relación, se juega en el mundo de la cotidianidad, en el mundo de la convivencia, esta ley de utilidad. Por eso, como nota importante, el neoliberalismo ha conseguido separar, ha conseguido poner como ética en la acción la táctica. La táctica implica convivir o relacionarnos, pero al convivir, al relacionarnos o al interactuar, el otro tiene que ser visto como alguien que está moviendo las piezas contra mí, que estoy moviendo las piezas, y que los dos queremos ganar, y solo puede ganar uno. Por eso la táctica es fundamental como ética en la acción. Y la táctica tiene que ver con la estrategia, que desnaturaliza completamente lo que tiene que ver con el mundo de la relación. Entonces, sintetizando, por eso es necesario contar algo como ejemplo de uno de los que sostuvo o de origen teórico al momento que vivimos en el siglo XXI en el planeta, que es, como dije, el hiperindividualismo. Digamos, esta plaquita acá, para esta perspectiva, todo lo que era justo debía confluir en una división individual. Acá aparece otro ítem importantísimo. Mi libertad termina donde empieza la del otro. Mi derecho termina donde empieza el derecho hasta el otro. Si habré repetido, habré copiado, habré estudiado, repetido de memoria, mirando libros y manuales, esta idea y la otra, ¿no? Mi libertad
termina donde empieza la del otro, o mi derecho termina o empieza donde empieza o termina el derecho del otro. Y marcar algo. Por otra parte, marcar algo. Por otra parte, marcar algo. No sé si es posible que esto todavía se siga enseñando o aprendiendo. Mi derecho empieza donde empieza o termina el derecho del otro, o mi libertad termina donde empieza la del otro. No me preocuparía si esto se contara como parte de una revisión deconstructiva de los materiales con los que se construye o se ha construido en los sistemas jurídicos de la modernidad para acá, y sobre todo cómo se ha construido el sistema jurídico en la República Argentina. Si se estudiara como dato de laboratorio, cuando yo lo estudié, lo tenía que estudiar porque esta era como una especie de principio inmutable. No sé cómo será la realidad, tengo alguna idea, pero tengo, por otro lado, deseos de otra cosa que no sé si es lo que tenga que ver con la realidad. Esto no se puede seguir enseñando hoy. Mi libertad termina donde empieza la del otro, o mi derecho empieza donde empieza la del otro. Y si se enseña, cualquiera sea el ámbito de que se trate, no es un ejemplo, será un ejemplo más concreto, trágico, de cómo influye perniciosamente la lectura individualista o esta antropología individualista en la conformación de los productos culturales. Es un interrogante que dejo abierto de si así fuese, y lo hago como si así fuese, tengo que poner o hay que poner toda la fuerza argumentativa en el pensamiento en desbaratar esta idea que es completamente equivocada y errónea. ¿Por qué? Veamos rápidamente en qué se apoya esta idea. Dijimos, toda lectura antropológica puede distinguirse o pueden distinguirse de otra teniendo en cuenta el papel que el otro, no yo, el otro, juega o cómo veo al otro en el mundo. La perspectiva individualista lo que hace es ver al otro y darle una dimensión secundaria, un papel secundario en la realidad. ¿Qué quiere decir darle un papel secundario en la realidad? Porque esto no lo dije, pero está como implícito. Por supuesto que la lectura individualista no desconoce la presencia del otro. Por supuesto que sabe que hay otros. Por supuesto que convive con otros. La cuestión es qué importancia o qué papel juegan los otros en las concepciones individualistas. Y acá es donde está lo importante. ¿Por qué? Porque el otro, como dije recién, juega un papel absolutamente secundario. El otro es, usamos este término nosotros, es consecutivo. Quiere decir, está pero podría no estar. Está, podría estar otro u otro y no importa. Podría no estar y tampoco importa. Y si está, puedo hacer de cuenta que no está. Lo importante soy yo. Ahora, esto en la práctica me tiene que llevar necesariamente en algún momento a pensar de la siguiente manera. Sí, pero yo soy lo más importante, me pongo delante de todo, yo estoy primero, mis intereses están primero, yo, inclusive aún dentro de un ámbito familiar. Pero ¿y los demás? Sí, están ahí. Me importa que estén ahí y no. O sí. ¿Y cuándo me empezarán a importar los otros que son consecutivos, que están y podrían no estar? Cuando el otro se pueda convertir en un peligro para mí. Pero de hecho, la perspectiva individualista, así considerada, necesariamente tiene que terminar convirtiendo al otro en un peligro. ¿Por qué? Porque el otro es un límite.
¿Y por qué es un límite? Porque si yo en el mundo busco mis objetivos y los priorizo, otro que busque el mismo objetivo y lo priorice, se convierte en enemigo. Es fuente potencial de un conflicto. ¿Por qué? Y porque yo lo quiero conseguir a eso que está ahí, pero el otro también lo quiere conseguir. La idea es que ninguno de los dos necesita el uno del otro para conseguirlo, pero solo hay uno. Entonces, hay un potencial conflicto y el otro es mi límite. ¿Por qué mi límite? Porque a lo mejor obtenga lo que yo quiero obtener, ya sea porque me elimine o porque llegue antes. Entonces, los otros en una lectura como esta o de este tipo son un límite y son un conflicto. Pero se va a exacerbar algo que tiene dos caras. Desde la cara del individualismo es tengo que hacer todo lo posible para ganarle. Volvemos al juego del ajedrez. Pero entonces acá aparece esta idea. Si el otro no me, no me aporta nada importante y yo tampoco a él, pero estamos buscando lo mismo, es un potencial conflicto en función de que es un límite y entonces le tengo que ganar y aparece la idea de competencia. Pero la idea de competencia implica la idea de que tengo que eliminar al otro, tengo que llegar antes de la manera que sea, aún pasando por arriba de él. Y esto está bien, la idea de competencia. Por eso suena hoy sigue sonando hoy tan fuerte ese discurso o esa ideología. El mundo no es de los débiles, porque precisamente se apoya en una concepción de este tipo. Pero dije hoy, me puede llegar a importar cuando se convierta en conflicto potencial límite, pero también cuando me dé cuenta que lo puedo utilizar. Y si yo tengo más herramientas y lo puedo utilizar en mi beneficio, y ahí aparece la otra opción, la utilización del otro, si se tiene más poder, si estratégicamente uno se desenvuelve mejor, si puede convencer mediante argucias al otro, si tiene más fuerza, etcétera, etcétera. Es la utilización del otro. En la modernidad se instaura y se legitima la utilización del otro. El otro sigue siendo algo consecutivo, no me suma ni me aporta nada, pero sí hay que tener cuidado con él porque puede convertirse o es un límite y esto puede hacer aparecer el conflicto, porque tal vez en la competencia, si el otro es más fuerte y yo soy más débil, me quede sin aquello que puedo tener. Todas estas, para ir redondeando estas ideas que van a ser como una especie de pie para meterme la perspectiva dialogal, lo peor de todo esto, tal vez no diga nada novedoso, lo peor de todo esto es que no es una lectura teórica, no es conocer cómo pensó Anaximandro o Hipócrates como un dato de color. Lo peor de todo esto es que esta manera de entender la realidad al otro y al mundo se trasladó al plano de los hechos, al plano de la conformación de las sociedades, al plano de la elaboración de culturas, infeccionó todos los sistemas, todos los modos de vida, desde el arrasamiento de otras culturas hasta la domesticación. Eso es lo grave de esta lectura. Si fuera simplemente una lectura más, ni siquiera tendría importancia detenernos en esto. Vamos a ver cómo, considerándolas, por supuesto, desfasadas, hacemos frente a estas lecturas y lo vamos a hacer incorporando la perspectiva o la lectura dialógica. Esto implica que vamos a marcar más puntos
negativos en esta lectura, que es la nuestra porque somos accidentales, más aquellos puntos de apoyo en la perspectiva ideológica que suponemos o pensamos es tal vez el último bastión antes de que la poca sustentabilidad que tiene el mundo por los embates de este movimiento neoliberal en todo el planeta acabe con ella. Hay una, si ustedes me permiten, me cierro con esto. Hay un autor, Franz Inkelammer, que plantea todas estas cuestiones, la irracionalidad, ¿no? Habla de la irracionalidad de lo racionalizado. Dice que el mundo hoy intenta convertir lo que es irracional en racional. Y dice, estando comandados a nivel planetario por la tasa de ganancia y por la ley de utilidad, y poniendo en peligro el único medio ambiente que tenemos, que conocemos y que si desaparece, vamos a desaparecer todos. Y ese es el ejemplo de una, dice Inkelammer, el ejemplo de una persona que está en lo más alto de un árbol, que se tambalea, no tiene más ramas el árbol, él solamente está apoyado en la última que queda, pero ¿qué hace esta persona que está apoyado en la última rama que queda? Está serruchando esa rama para que esa madera se convierta en un dato más o en un elemento más que sostenga el fuego, como en el ejemplo que di hoy en la utilización de combustible. Es tanta la irracionalidad que estamos sostenidos en una rama y a esa rama la pensamos hacer dinero o plata o tasa de ganancia. Bien, llegamos entonces al final de esta parte. En la clase que viene, que es la clase que nos queda, vamos a contar nuestra perspectiva dialógica, vamos a terminar de